y abre tu Biblia en Deuteronomio capítulo 30. ¿Sabes qué significa Deuteronomio? La palabra Deuteronomio significa 2 leyes. Significa vida o muerte, bendición o maldición. Deuteronomio capítulo 30, cuando lo tengan, digan amén. Verso 15. Dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Verso 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy, dice el Señor, contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú, ¿y tú qué? Y tu descendencia, amando a tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar, dice el Señor. ¿Lo ven? Bien, vamos a su lugar. Me acuerdo hablando de la hermana Yolanda, Alejandro Matos, ella hace años atrás. Me decía él que tenía una esposa que estaba enojada con él, se había vuelto cristiano. Y yo me acuerdo que logró un día llevar a su esposa a la iglesia. Cuando la vi dije: ay, mamita, con su cara estaba ahí y ella estaba sentada, pero me animé, fui valiente y fui con ella y le dije que si era el esposo de Alejandro, su esposa, y me dijo que sí. Le dije: póngase de pie y levante sus manos. Y ella, como que quiso hacerlo, le dije: levántese y levante sus manos. En el momento que levantó sus manos, fue llena del Espíritu Santo. Yo mismo me sorprendí. Empezó a llorar y a glorificar a Dios, hermanos. Dios hizo un milagro. Dios contestó la oración de su esposo. Ya había orado cerca de 3 años por él. Y a él Dios le tocó. Y hoy en día es la esposa de este hermano Alejandro Matos. Dios le bendiga. Bien. Después de leer el Deuteronomio, vemos las 2 leyes: vida o muerte, bendición o maldición. Y Dios nos dice: escoge, y nos sugiere que escojamos la vida y la bendición. Dios quiere bendecirte. Cuando Dios tomó y habló a Josué, en el libro de Josué, hijo de Nun, fue designado como el líder que llevaría a Israel a tomar la tierra prometida, a tomar posesión de la herencia en tierra de Canaán. Josué recibió 3 veces una exhortación. Las 2 primeras provenían de Dios, la tercera era del pueblo. Y esta exhortación era dirigido a él, a Josué, que era el sucesor de Moisés. Y le dijo Dios: esfuérzate y sé valiente. Después de la tercera exhortación, Josué tuvo que haber comprendido una sola cosa:
que la tierra prometida, su conquista no sería fácil. El hacer crecer esta iglesia debemos de comprender que no va a ser fácil. Que algunos problemas que tengas en tu casa no van a ser fáciles. Aunque Dios tiene todo el poder para arreglar nuestras situaciones, rápidamente no es así, hermanos. Dios quiere que aprendamos a esforzarnos y ser valiente y conquistar lo que tiene Dios que conquistemos para nuestra vida. Cada promesa de Dios es un desafío a tu vida. Si Dios te promete sanidad, tienes que esforzarte en creer a través de la fe que Cristo llevó tu enfermedad. Si tú quieres un empleo, quieres levantar un negocio, no va a ser fácil el desafío. Dios te va a desafiar y lo vas a levantar, porque Dios quiere hacer que tú crezcas en la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y tú y yo tenemos una tierra prometida delante de nosotros. Esa tierra es espiritual, ya no es una tierra literal, es una tierra espiritual la cual Dios quiere que conquistemos, tú y yo. Se necesita esfuerzo y valentía. Lo mismo se aplica también a cada uno de nosotros como cristianos. Y esto está dirigido a aquellos que están determinados a apropiarse de las bendiciones y promesas del nuevo pacto, hermanos, y aún del antiguo pacto. Hoy en este momento existe una verdad que todo hija o hija de Dios, que debemos de estar atentos, porque Dios nos asegura que Él estará con nosotros y cumplirá todas las promesas, siempre y cuando estemos determinados, cada uno de nosotros, a tomarlas. Pero al mismo tiempo nos advierte que vamos a tropezar de diferentes formas. Para probar nuestra fe, para probar tu motivación, para probar tu corazón y para probar el compromiso que tienes para Él. ¿Alguien está sin compromiso con Él? Levante la mano, el que no tiene compromiso. Yo sé que no la van a levantar. Dios quiere que tengamos un compromiso con Él. El libro de Mateo 11:12 nos está hablando de la dispensación del Evangelio que Él vino a anunciar, que dice así: desde los días de Juan el Bautista, dice Jesús, hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. ¿Quiénes lo arrebatan? Los violentos. Traducido de esta forma, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los valientes la arrebatan. ¿Quiénes lo arrebatan? Los valientes, y lo hacen con violencia. Y en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, verso 16, Jesús subraya el mismo punto. Dice así: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Todos qué? Por entrar en él. Notarás que Dios nos pide un esfuerzo. De estas dos porciones está claro que las promesas de Dios que están delante de nosotros
No es para quienes se limitan a soñar sentados, ni para aquellos que están desanimados. Las promesas de Dios para conquistarlas se requiere de actuar, de esforzarse, de disciplinarse y de conocer a Dios. Se requiere de una actitud de valentía y de determinación. Fija en las promesas de Dios, sin tener en cuenta las dificultades, desalientos o gigantes que se levantan en nuestra vida para que no las conquistemos. Y para esto se necesita vigor, fe, paciencia, determinación y perseverancia, hermanos, para alcanzar. A veces Dios puede hacer un milagro, pero como he dicho, no es la regla. Siempre piensa que tú tienes que actuar. La fe sin obras es una fe muerta. Cuando tú recibes una palabra profética y tú la crees, entonces te tienes que esforzar y empezar a vivirla, hermanos, para que sea una realidad. No puedes oír una palabra que te está dando el Señor y quedarte sentado. Tienes que luchar por ella a través de la fe. En el libro de Hechos, capítulo 14, verso 22, Pablo y Bernabé le dicen a un grupo nuevo de convertidos una advertencia y les dice así: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. ¿A través de qué? De muchas tribulaciones entraremos al reino de Dios. Escucha bien. Una vez que hayamos dejado bien sentado esta realidad en nuestras mentes y en nuestras vidas, entonces, solo entonces la tribulación no nos va a detener. ¿Por qué? Porque ya te lo advirtió el Señor. ¿Qué dice? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. En el libro de Oseas, el profeta hace una afirmación asombrosa y probablemente incómoda para muchos de nosotros. Dice así, que el pueblo que conoce a su Dios actuará y se esforzará. ¿Tú conoces a Dios? ¿Quién conoce a Dios? Levante su mano. Entonces, el mandamiento te dice que te tienes que esforzar y actuar. ¿Esforzar y qué? Y actuar. Esto que estoy mencionando será un evento profético que se va a realizar de tal forma que la humanidad se va a quedar impactada cuando Dios levante a su remanente en los tiempos ya cercanos y postreros. Dios va a levantar un remanente de hombres, de mujeres de Dios, saldrán con poder entre las masas de este mundo. Surgirá un remanente de hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo, que estarán resueltos a tomar y establecer lo que Dios les ha dicho que hagan, y caminarán en un nuevo y desconocido derramamiento del poder del Espíritu de Dios, de tal forma, escucha bien, que va a quedar eclipsado el poder de la iglesia primaria. Y en el libro de los Hechos, la cual menciona esta iglesia, quedará opacada de lo que tú y yo vamos a hacer, porque Dios está con nosotros. Este remanente llevará las marcas de Jesús. Este remanente llevará una grandeza incomparable, de una gloria indescriptible que Dios le va a dar, y sus espíritus llegarán a una grandeza incomparable. Tú mismo no te vas a conocer. Este remanente no será determinada por la suma de dinero que tenga,
ni el nivel educativo obtenido, ni mucho menos por el grado de promoción alcanzado. No, porque Dios va a usar cosas espirituales en su pueblo, sino que la grandeza de este remanente será determinado por el precio que esté dispuesto a pagar. Las cosas de Dios y promesas de Dios, hay un precio que pagar, se llama fe. Y si nosotros no somos ejercitados en la fe, entonces no podremos pagar ese precio, hermanos, para poder alcanzar la promesa. Si tú tienes una enfermedad terminal, ¿vas a pagar el precio? Sí, de tu fe, de la confianza en Dios. Si tú quieres un negocio nuevo, un empleo nuevo, el cual puedes alimentar a tu familia, o tú quieres un excelente matrimonio, entonces vas a pagar el precio de la fe, hermanos. Escucha bien, nada grande será alcanzado sin hombres grandes. Nada grande se puede alcanzar si no tenemos pensamientos de Dios grandes. Y los hombres grandes solo si están determinados a ser grandes, hermanos. Si en ti no hay una determinación en ser grande, entonces no llegarás a ser grande. Este es el remanente que Dios usará, que esté determinado, aunque no parezca, que Dios pueda hacer la obra en ti. En nuestra iglesia no se ve, hablaban de crecimiento. Necesita oración, tenemos un compromiso con Dios, pero tenemos que actuar también y prepararnos. Para que Dios levante tenemos que pagar un precio, hermanos. Dime, ¿no pagas un precio cuando traes un alma a Cristo? El solo hecho de hablarle, de orar, el solo hecho de tener fe, el solo hecho de traerlo aquí, llevarlo, dar un seguimiento, es un precio que tienes que pagar. Pero ¿sabes qué? Dios nos dice que nuestro trabajo tendrá un pago. Y es el pago de la victoria, hermanos, en nuestras vidas. Una generación de gran valor y de carácter cristiano, equipado con el espíritu de los vencedores, va a aparecer tarde que temprano. Un día que estés dormido, tú te vas a parar y tú vas a ser otra persona y vas a decir: Dios me acaba de cambiar en este momento. Y ahora siento un deseo ferviente. Y tengo hambre y sed de Dios. Y voy a hacer lo que Dios me está indicando que yo haga en mi vida. Si no te has dado cuenta, es el tiempo de esta generación que ha llegado, de vencedores, que están dispuestos con determinación a mantener las puertas de los cielos abiertas y cerrar las puertas del infierno. Y esta generación eres tú y yo. No hay otra generación, según las señales, la cual estamos viendo ya en la Biblia. Él nos va a usar de tal forma que va más allá de nuestra propia comprensión. Un profeta llamado Ezequiel, 150 años después, Dios llama a un hombre llamado Nehemías, un israelita que estaba en cautividad en Persia, un hombre como tú y como yo. Dios lo saca del reino de Persia para regresarlo y ponerlo en Jerusalén, que estaba destruida, sus muros y sus puertas quemadas, y no había quien habitara Jerusalén. Nehemías era un copero, el copero del rey. Pero Dios, nada es difícil, estaba entre los enemigos, y Dios le dio gracia
Y Dios tocó el corazón del rey para que él fuera su propia nación y reconstruyera los muros que estaban ahí. Nehemías él tenía una determinación de vencer y levantar los muros. Yo te pregunto, ¿en tu casa cuántos muros hay? ¿Hay un divorcio en la puerta? ¿Hay un hijo que acabas de descubrir que se roba? ¿Hay situaciones, has perdido tu empleo? Entonces, es tiempo de levantarte. Es tiempo de ser más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Es tiempo de arrebatar el reino de Dios. Es tiempo de ejercitarnos para lo que viene. Es tiempo de prepararnos para lo que viene a este mundo. Y Dios nos va a usar de tal forma que vamos a impactar no nada más a los nuestros, sino a la gente que nos rodea y que nos conoce que somos cristianos. Hay gente que te conoce que eres cristiano, levanta tu mano. ¿Verdad que somos conocidos? Pero ¿qué le estamos mostrando a ellos? Dios saca a Nehemías del reino de Persia para regresar y poner en Jerusalén, para que construyera sus muros caídos y reparar sus puertas. Y fue llamado después de ser el copero del rey, después lo hizo arquitecto y después lo hizo gobernador de Jerusalén, después de que él reconstruyó sus muros y sus puertas. ¿Dios es capaz de levantarte? Sí. Sí. Dios es capaz de levantarte, que tú fueras gobernador de Aguascalientes. Si Dios quisiera, cambia todas las cosas y todos los sistemas de esta nación para que tú fueras gobernador de Aguascalientes. Para Dios nada es difícil, hermano. Todo depende de tu fe. Este libro de Nehemías es el libro por excelencia del liderazgo. Si tú lo lees, te vas a dar cuenta cómo debe ser un liderazgo en tu casa, en tu matrimonio, en tu negocio, en donde estés trabajando como empleado. Nos caen muchas cosas, hermanos, importantes, este libro. Pero vamos a ver Nehemías, capítulo 11, 4, 6. No voy a hablar de los muros, pero sí te quiero decir algo. Cuando Nehemías vio los muros caídos, él le dijo a los que estaban ahí: grande es el escombro. Fíjate que en las minas, hermanos, te voy a decir algo. 2 metros de profundidad en un túnel, se meten barrenos, se llenan de un ayudante para que los estopines eléctricos funcionen bien. A veces hay mechas, pero 2 metros no es mucho, de 2 por 2. ¿Sabes cuántas toneladas de escombro avientan? 15 toneladas. Nehemías capítulo 11, verso 4 y 6. Ahora lo leemos. Quiero escucharte una cosa. Cuando el muro fue derrumbado, dijo: el escombro es mucho. ¿Te imaginas el esfuerzo que iban a necesitar? Antes no había maquinaria pesada como hoy hay. Lo tuvieron que hacer con sus propias manos y limpiar. ¿Se necesitaba esfuerzo? Sí. ¿Valentía? Sí, porque los querían matar. Pero ellos sabían una cosa: Dios estaba con ellos, hermanos. Y no les facilitó la situación. Digo, adelante. Pero vamos a ver algo en Nehemías 11. Dice así:
En Jerusalén pues habitaron algunos de los hijos de Judá. Judá es el hijo mayor de Jacob. Y de los hijos de Benjamín, Benjamín es el menor. Jacob dio a todos sus hijos una palabra profética de lo que habían hecho y de lo que iban a hacer en el futuro. Así que no menosprecien la profecía, la que proviene de Dios. Te puede amonestar de lo que has hecho, pero después viene ver que tú te arrepientas y Dios te va a dar una palabra para el futuro que es buena. Entonces Dios dio a través de Jacob la bendición. Por ejemplo, Benjamín era un ejército, era el ejército que tenía del menor, fíjense. Tenía miles de hombres la tribu de Benjamín y eran unos guerreros increíbles, valientes. Y dice aquí, y en Jerusalén pues habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín. De los hijos de Judá, Atías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Sefatías, hijo de Mahalaleel. Subraye Mahalaleel. De los hijos de Fares, y Masías de Baruch, hijo de Colose, hijo de Azarías, hijo de Abdías, hijo de Joiarib, hijo de Zacarías, hijo de Solomí. Todos los hijos de Fares que moraban en Jerusalén fueron 478 hombres fuertes. En otra traducción dice, fueron 478 hombres valientes. Esta lista de nombres que a simple vista nada nos puede enseñar de esta porción de la palabra, nada más está una descendencia. Pero cuando nosotros entendemos el significado de estos nombres, tendremos una gran revelación. Mahalaleel significa alabanza al Dios que vence. ¿Alabanza a quién? Al Dios que vence. Y esta alabanza no está dirigida a cualquier Dios, sino que esta alabanza está dirigida a Elohim. Elohim, ¿qué significa? Este término se refiere al Dios Todopoderoso, que todo lo puede. Eso es Elohim. Y eso es exactamente lo que significa. El nombre de Elohim representa la imagen de un carnero que embiste implacablemente con sus cuernos al enemigo hasta vencer. O sea que nuestra alabanza de esta mañana está dirigida al Dios que vence. ¿Lo dirigiste a Él? Que nuestra alabanza libera el poder de Dios. Un día Dios nos va a enseñar que en la alabanza, hermanos, se libera un poder indescriptible de sanidad, de resolver problemas, de falta de sabiduría. Tenemos que aprender a alabar y adorar a Dios porque es un alma que necesita conocer bien el creyente. La alabanza libera el poder de Dios para investir, vencer al enemigo y que lo imposible de vencer será vencido y será posible en nuestras vidas. Cualquier obstáculo que se nos oponga a nuestras vidas será vencido, doblegado. El segundo nombre de este pasaje es de mayor significado, Fares. Este pasaje nos revela que Fares tuvo 478 hijos. Por supuesto que Fares no era el padre natural directo de estos 478 hijos. Ellos eran los descendientes de este gran hombre, que lo menciona la Biblia 2 veces nada más. Fares era un hombre
valiente, un guerrero. Fares es la misma palabra usada en referencia a Jesús en Miqueas 2:13. Vaya a Miqueas capítulo 2, verso 13. Quiero que lo vaya tomando como un rompecabezas este mensaje. Miqueas capítulo 2, verso 13. Miqueas es de los profetas menores, capítulo 2, verso 13. Dice así: subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirá el camino y pasará la puerta, y saldrán por ella, y su rey pasará. ¿Quién es su rey? Jesús. Y delante de ellos, y a la cabeza, ¿quién va? Jehová. Esta porción es bien importante, este texto, hermanos. Dice: subirá al que abre caminos delante de ellos, nosotros. Abrirá el camino y pasará la puerta y saldrá por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová, Dios. Ahora, la variante de este nombre de Fares indica varias cosas que tenían estos hombres. Los hijos de Fares no eran nada más hombres valientes y fuertes, sino que eran hombres de grandes recursos económicos y materiales, hermanos. Eran ricos, eran hombres preparados para el servicio, capaces de cuidar y defender la obra que tenían por delante, para hacer la voluntad de Dios. Los hijos de Fares eran hombres de grandes riquezas como producto de su habilidad para trabajar, para usar los recursos que Dios les había puesto en sus manos. Los hijos de Fares eran líderes espirituales entre el pueblo de Israel, que vivieron vidas rectas y santificadas, vidas santas, apartados para Dios. Eran hombres ungidos para derribar toda la barrera que se interpusiera entre la promesa de Dios y el enemigo. Eran reparadores de brechas y también creadores y constructores de nuevas brechas. Ellos reparaban los muros caídos de la ciudad santa, pero también derribaban todo muro que se levantara en su camino espiritual. Estos hombres eran más que vencedores, determinados, implacables para llevar la promesa de Dios en sus vidas. Si Dios les decía esto, entonces ellos lo querían y ellos se movían a través de la promesa. Dios tuvo un hijo, escucha bien, Dios tuvo un hijo, su nombre fue Adán, y Adán tuvo dos hijos, Caín y Abel. Caín mató a Abel, y Eva dijo a Dios: dame un hijo para reemplazar a Abel. Entonces Dios le dio otro hijo llamado Set, y Set tuvo un hijo al cual llamó Malael, al que acabamos de leer, que como ya vimos significa alabanza al Dios que vence. Malael tuvo un hijo que se llamó Enoc, y conocemos a Enoc, que fue un hombre que caminó con Dios, amigo de Dios, y que no vio muerte, sino que Dios se lo llevó en un torbellino. Y Enoc tuvo un hijo cuyo nombre fue Matusalén. Vivió muchos años. Matusalén tuvo un hijo llamado Noé. Ya saben quién es Noé, ¿verdad? Noé hizo un barco para meter, y vino el diluvio y metió animales y metió a su familia y se salvaron. Y Noé tuvo un hijo que tuvo un hijo, y así sucesivamente hasta llegar a Abraham. Y Abraham tuvo un hijo, su nombre fue Isaac. Isaac tuvo un hijo y su nombre fue Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos, y uno de los cuales se llamaba Judá, que significa alabanza. Y Judá tuvo un hijo cuyo nombre fue Fares. Y Fares tuvo un hijo, que tuvo un hijo, y así sucesivamente hasta llegar a José.